Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la cuarta charla del cuarto año de la Escuela Germán Roja Niño. Hoy el tema es la reforma laboral. Nos va a acompañar el compañero Pavel Santo Domingo Aguilar, su director de promoción de la Organización Social del Ministerio de Trabajo. Compañero Pavel, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches para todos, todas. Un abrazo gigante de parte también de nuestra señora ministra Lorinés Ramírez. Eh, Contarles un poco en qué estamos como Ministerio del Trabajo. Qué pena. Siga, compañero, siga. Sí, gracias. Les pediría que apaguen los micrófonos para poder conversar. Ya están apagados, compa. Muy bien. Bueno, una pregunta, ¿cuánto tiempo tendríamos de... Compañera, aquí normalmente el expositor tiene de 35 a 40 minutos y después hacemos un sondeo, unas preguntas referente al tema que usted nos acaba de compartir. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, buenas noches nuevamente. Me presento, Pavel Santo Domingo. Soy subdirector de promoción de la Organización Social del Ministerio del Trabajo. Y pues bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que estamos trabajando alrededor de la reforma laboral. Como ustedes saben, el gobierno del cambio tiene varias propuestas de reforma. El año pasado presentamos dos grandes proyectos de ley que fueron aprobados, que fue el proyecto de reforma tributaria y de ley de paz total, lo cual este año el gobierno ha priorizado tres grandes reformas, que son las grandes, digamos, transformaciones que van a acompañar al plan de desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida, que además se radicó hace pocos días en el Congreso y que tendrá una amplia discusión también, digamos, por parte de la ciudadanía. Ya la tuvo a través de los diálogos vinculantes, pero que seguramente en el marco del Congreso también se suscitarán diferentes debates y reflexiones. Esas tres reformas son la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, que también hace parte de nuestra cartera ministerial. Pero bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre la reforma laboral que estamos pensando como gobierno. Pues voy a proyectar aquí una presentación, eh, que es lo que nosotros hemos venido trabajando. Bueno, como ustedes saben, para, para el Ministerio del Trabajo hay un espacio que es un espacio, digamos, muy importante de concertación de todas las políticas laborales y salariales, en donde participan los gremios, los 5 gremios, digamos, más representativos del país, que ustedes conocen, Asobacarias, participa FENALCO, ANDI, eh, participa COPI y la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Esos tres grandes gremios son los representantes, pues, del empresariado del país, y a su vez hacia el otro lado, digamos el lado de los trabajadores y trabajadoras, participan las grandes centrales sindicales, las más representativas. Es cierto que hay nuevas centrales, pero básicamente participa la CUT, participa la CGT, la CTC y dos centrales de pensionados de Colombia, que son también las más importantes. Y a su vez participa el gobierno nacional. Ese espacio de concertación es un espacio también por la Constitución del 91, creado por la Constitución del 91, y se conoce, digamos, popularmente porque es el espacio que concerta el salario mínimo, el aumento del salario mínimo cada año. Ese es el espacio como que
que el ministerio tiene naturalmente que presentar las diferentes propuestas. Nuestro presidente Gustavo Petro nos ha invitado al Ministerio del Trabajo a que esta reforma laboral sea concertada, y entonces ese es el esfuerzo adicional que tenemos que hacer. Es decir, no podríamos presentar una reforma solamente un documento que presentemos al Congreso, sino que tenemos que construirlo de esta manera tripartita, es decir, a tres voces: gremios, trabajadores y gobierno. Es decir, no solamente lo que nosotros como gobierno presentemos y tengamos como iniciativa es lo que vamos a presentar al Congreso, y ese es un poco el gran reto que tenemos como ministerio, como país en general, ¿no? Entonces, decirles que ahí en esa comisión nacional eh, creamos una subcomisión pensada exclusivamente para hablar de estos temas de reforma laboral. Y allí hemos escuchado varios insumos que me parece que son importantes que vayamos precisando, que son los que nos han venido dando el marco de trabajo y nos ha venido entregando como los elementos centrales de lo que constituye este proyecto de reforma. Quiero decir lo siguiente: esta reforma laboral es una deuda con la Constitución del 91. El artículo 53 de la Constitución dice que tenemos que crear un estatuto del trabajo, es decir, que el Congreso de la República tiene que crear el estatuto del trabajo. Nosotros lo que estamos haciendo no es, digamos, nada más que cumpliendo con esa obligación constitucional, que dicho sea de paso, ya van 31 años que el país no tiene un estatuto del trabajo, y que esperamos que este año por fin Colombia pueda tener esta herramienta tan importante. ¿Por qué estatuto del trabajo? Porque tiene unos principios que ya les contaré de qué se trata. Pero además decir que el Código Sustantivo del Trabajo es una ley de los años 50. Es decir, nosotros estamos regidos por una ley que lleva, digamos, mucho tiempo vigente, y que eso ha obligado a que diferentes, digamos, leyes y conceptos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, tengan que llenar, digamos, esos vacíos que esa ley, pues, por supuesto, no contemplaba por ser de años tan, digamos, anteriores. Y entonces, esos son como los dos grandes propósitos que tenemos con esta reforma laboral. Entonces, primero, cumplir con la Constitución, artículo 53, Estatuto del Trabajo. Y el segundo, actualizar el Código Sustantivo del Trabajo, que es de los años 50. Entonces, esos son los dos grandes propósitos, y por eso quisiéramos y hemos estado como conversando con varios sectores, no solamente los gremios y los sindicatos, nosotros también hemos hecho el esfuerzo de ir a hablar con otros sectores sociales para escucharles, para ver qué podemos, digamos, incluir dentro de esta reforma. También ya ahora al final les contaré qué Buenas ideas hemos también noches. escuchado. Buenas noches. Siga, compañero. Bien, entonces, estos son como los grandes, digamos, insumos que recibimos durante el año pasado. La subcomisión de reforma laboral se creó el 24 de octubre del año pasado. Escuchamos la misión de empleo 2021, que también escuchamos una misión alternativa de empleo. Básicamente, toda la estrategia de protección social que está alrededor de pues, proteger la estabilidad, la poca estabilidad que tenemos muchos y muchas trabajadoras, y también todo el sistema, digamos, de subsidio al desempleo, que también es bastante, digamos, débil en nuestro país. Escuchamos a la Corte Suprema de Justicia. Aquí yo tengo algunos elementos que hemos venido como recibiendo, sobre todo la misión de empleo nos ha hablado del tema de la formalización, de cómo hacer para que efectivamente los contratos de trabajo pues sean estables en el tiempo, y pues que podamos luchar contra toda eh,
los contratos temporales y otros tipos de contratos que realmente pues no cumplen con los mínimos de dignidad que cualquier ser humano se merece. Tenemos también la misión alternativa de empleo. Ahí de alguna manera nos ha invitado a que podamos pensar en, en los trabajadores de plataformas digitales. Ya les contaré un poco de qué tienen. En materia colectiva, también, digamos, pensar la regulación de la negociación por rama o sector, el tema de la definición de servicios públicos esenciales. Bueno, la Corte también nos ha dicho muchas cosas, nos presentó 14 temas. Como ustedes saben, todos los conflictos laborales los resuelve un juez, digamos que es básicamente la instancia, el Poder Judicial es el encargado de resolver y otorgar derechos a quienes se les ha vulnerado esos derechos básicos al trabajo. Y pues casi todos los trabajadores pues presentan demandas y presentan, digamos, recursos ante la justicia y todo eso, digamos, termina finalmente en la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. La sala laboral es la encargada de resolver como última instancia los diferentes procesos de, de conflictividad laboral y de vulneración de derechos. Y nos ha dicho, digamos, que ha encontrado estos 14 puntos que les parece que son muy importantes que la reforma pueda trabajarlos. También tuvimos 48 propuestas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Nos ha hecho también unas recomendaciones. La OCDE, como ustedes saben, Colombia hace parte de la OCDE y también tiene como unas exigencias al país para poder pertenecer a esa organización internacional. Y finalmente, vimos 4 experiencias que nos parecían muy importantes, además experiencias de países progresistas que han hecho reformas laborales en el último tiempo. El primero de ellos, España. España hizo, digamos, una reforma laboral en el 2021 dirigida fundamentalmente a la lucha contra los contratos de prestación de servicios y todos estos contratos de los autónomos que en Colombia le llamamos los independientes, ¿sí? Que no es otra forma que pues un trabajador que está obligado a buscar contrataciones de prestación de servicios y garantizarse de esa manera pues un ingreso permanente. El miedo que tenían en España era que iban a acabar las empresas, ¿no? Y creo que es un poco también el discurso que hoy en Colombia nos venden, que defender la estabilidad laboral, defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras es acabar con las empresas y acabar con la economía del país. Y lo que ha demostrado España en los 2 últimos, digamos, años, desde que se firmó esta reforma, es que han aumentado sustancialmente en los ingresos nacionales, han mejorado la productividad, han mejorado la estabilidad laboral y que todo eso, digamos, redunda en más derechos para la población en un momento que económicamente en el mundo se está, digamos, desacelerando y en otros casos pues está entrando en unas crisis de hiperinflación, que pues Colombia no es la excepción, pero España ha demostrado que, por ejemplo, todos estos procesos de estabilidad en el empleo pues están, digamos, luchando contra esa desaceleración económica, ¿no? El otro experiencia que vimos fue la de México. En México también se dio una reforma laboral en mayo del 2019. Allí, digamos que ¿qué pasaba en México? Pasaba que los sindicatos en México desafortunadamente se volvieron corporativistas y a través de los sindicatos se, digamos, negociaba toda la estabilidad y toda la contratación de las empresas. Entonces se convirtieron en unos sindicatos bastante, digamos, patronales, corporativistas y que no había, digamos, ningún tipo de control sobre esos liderazgos sindicales que eran muy poderosos, pero que a su vez
pues tenían unas relaciones de clientela bastante, digamos, complicadas. Entonces allí lo que intentó México fue, pues, legislar sobre el mundo sindical y sobre todo sobre el tema de justicia laboral, tratando de disminuir los tiempos en los procesos de demanda eh, y de reclamación de derechos, que podría ayudarnos a nosotros a pensar que también tendríamos que hacer una ley específicamente sobre este tema de la justicia. ¿Por qué? Porque pues así como en México, en Colombia, usted pone una demanda y Compañero Camilo, ahora que compañero Pavel termine, tiene la palabra. listo. Listo, Entonces, gracias. disculpe. Entonces, un poco pensando en reducir tiempos, básicamente reducción de tiempo. Nosotros aquí uno abre un proceso judicial y si es individual, pues le vale mucho dinero poner un abogado para reclamar un derecho. Y segundo, pues esos tiempos de la justicia pues son eternos, ¿no? 4, 5, 6 años para que efectivamente se le restituyan derechos a los trabajadores y trabajadoras. México, pues, nos muestra que pueden reducir, digamos, procesos, sobre todo en los procesos colectivos de negociación, cuando hay sindicatos, poder abrir unos espacios de conciliación de pliegos antes de que vayan a procesos de tribunal de arbitramiento o procesos, digamos, de demandas judiciales. Eh, el otro bueno, esta es otra cosa que para nosotros va a ser central y es muy importante que lo tengamos presente. En México se prohibió de manera categórica la subcontratación de personal. Es decir, las empresas no pueden contratar otra empresa para que brinde servicios digamos, de trabajadores y trabajadoras. Digamos que no se podría, digamos, subcontratar o hacer procesos de intermediación. Por ejemplo, en el caso de la salud, en Colombia eso es evidente. Digamos que un hospital tiene cooperativas de trabajo asociado, tienen otras empresas que a su vez contratan otros servicios de personal y al final, pues ese trabajador o trabajadora tiene que, pues, como obligarse a todas esas, digamos, modalidades de contratación, sabiendo que le presta el servicio directo al hospital. Entonces, lo que se está tratando, allá en México se hizo, aquí también quisiéramos hacerlo, es eliminar esa forma de intermediación. Y es casi uno de los temas centrales de esta reforma laboral, es la lucha contra esas modalidades tan precarias de contratación. Y solamente, digamos, se permitirían subcontrataciones. Esto fue en México, quiero ser claro, que aquí, pues, este debate apenas está empezando. Eh, solamente cuando la actividad no sea, digamos, del objeto social de la empresa. Vuelvo al caso del hospital. Entonces, el hospital no podría subcontratar ningún servicio de profesionales o administrativos que tengan que ver con el área de la salud. Ni siquiera ambulancias, ni siquiera camilleros, o sea, todos esos otros servicios que hoy están subcontratados o tercerizados, pues en este caso se prohibieron. Eventualmente servicios que no tengan que ver con el objeto social del contrato de la empresa. Por ejemplo, para pintar, digamos, la fachada del hospital. Pues bueno, eso no es parte del objeto del hospital, se puede subcontratar a través de un tercero, pero no se podrían de ninguna manera, ningún especialista, ningún médico digamos, para eso sí puede contratar médicos externos, puede contratar, o sea, no quiere decir que tenga que vincularlos a todos directamente, pero
la contratación sí se haría de una manera, digamos, directa. Eh, Vimos también la experiencia de Chile, muy interesante. Esta, esta, esta reforma estuvo básicamente sobre este gran mundo de las plataformas digitales que hoy son una realidad en todo el mundo y en nuestro país pues no es la excepción. Eh, a través de las plataformas digitales pues están eh, pues, prestando servicios y de todo tipo y pues vemos que ahí hay un vacío muy importante. En México lo trataron, digamos, básicamente bajo una cosa tan sencilla como reconocer al trabajador y trabajadora de las plataformas, darle ese estatus. Hoy, por ejemplo, todos esos trabajadores de Rappi y de Uber y de Didi, y de Driver y de todas esas plataformas, Pickup, eh, iFood, bueno, ahí hay una cantidad de plataformas que prestan servicios de transporte, mensajería, domiciliarios, pues hoy tienen es una categoría de socios y nosotros, digamos, creemos que, y dada la experiencia de Chile, pues hay que darle una categoría de trabajador o trabajadora que permite eh, que obligar a las empresas a garantizar la seguridad social a esos trabajadores, ¿sí? Eh, Bien, entonces, les quiero contar un poco que el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma que nosotros vamos a actualizar, tiene como tres grandes partes. En nuestro caso, queremos como pasar hacia priorizar 18 temas y los principios que están en el artículo 53 de la Constitución, estaría una estructura, digamos, una segunda parte del derecho laboral individual y una tercera parte del derecho laboral colectivo. Esos son los tres puntos, digamos, del estatuto de reforma laboral que vamos a presentar. La primera parte, principios, esos ya están como les decía, en el artículo 53. Y dice que pues tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades para las trabajadoras y trabajadores de este país. Eso significa eh, pues muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, el tema de, del- de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. Y estamos diciendo, pues, a igual trabajo, igual salario, porque efectivamente todavía, digamos, nos hace falta disminuir esas brechas salariales. También estamos diciendo que se necesita, pues, una remuneración mínima vital y móvil, básicamente que en todos los casos, eh, todos los salarios, primero, cumplan con el salario mínimo, como la base, digamos, así mínima de un salario, pero que además pueda crecer proporcionalmente en el tiempo, ¿sí? Eh, Ahí hay unos vacíos. Por ejemplo, hay gente que gana 4 millones de pesos hace 5 años y los mismos 4 millones de pesos. Y entonces, como no es un salario mínimo, pues ahí queda como a discrecionalidad del empleador y el trabajador de ese aumento permanente. En el caso de los trabajadores del sector público es más claro. Ahí lo mínimo es el aumento del IPC anual, digamos que es más claro, pero en el sector privado, por ejemplo, pues ese aumento no es tan claro y ahí la Corte, tanto Suprema como Constitucional, pues han tenido un choque de versiones. Ahí en algunos casos han permitido que ese valor lo concerten entre el empleador y el trabajador, y en otros casos sí se ha dicho que es importante que crezca anualmente porque pues la inflación crece, la capacidad adquisitiva de un trabajador pues se pierde. Y pues básicamente este principio es muy importante porque pues la parte que está digamos, vulnerada son los trabajadores y trabajadoras. O sea, ahí quien tiene el poder, digamos, de otorgar o no, pues es el empleador. Y lo que nosotros tratamos de hacer con esta reforma, pues es blindar
y garantizar y proteger, pues justamente a la parte más vulnerable. El tercer principio que es muy importante es la estabilidad en el empleo. Allí hay como tres grandes formas de estabilidad. La que se aplica normalmente es la estabilidad relativa, es decir, que un empleador puede despedir a un trabajador dándole una indemnización. Es decir, pues el empleador dice, ya no quiero que usted trabaje más aquí, tome una indemnización y pues vayas. Nosotros estamos diciendo que necesitamos pasar de esa estabilidad relativa a una estabilidad absoluta. ¿Qué significa? Pues que ningún empleador puede despedir a alguien si no tiene una justa causa. Es decir, si cambian las condiciones iniciales del contrato y hay pues un proceso en el cual pues el trabajador pueda defenderse y pueda pues eh, tener como esos recursos a su defensa y no simplemente pues por voluntad del empleador. Y hay otra estabilidad que para nosotros también es muy importante que se llama estabilidad absoluta reforzada. Esa estabilidad absoluta reforzada aplica para, por ejemplo, las mujeres en embarazo, aplica para las personas que están sindicalizadas y hacen parte de las juntas directivas, que se llama el fuero sindical, y aplica también para las personas con discapacidad. Esas personas también tienen digamos, una estabilidad reforzada. ¿Qué significa? Pues que no pueden echar a ese trabajador o lo pueden despedir si no hay un debido proceso y además una autoridad, tanto administrativa, que en este caso es el Ministerio del Trabajo, o un juez, que es una autoridad judicial, lo apruebe. De lo contrario, la empresa no podría, digamos, despedir a esos trabajadores. Entonces, esa estabilidad reforzada, pues, digamos que la mantenemos, por supuesto, porque es parte de nuestra estructura jurídica, pero quisiéramos pasar de la estabilidad relativa a la estabilidad absoluta, es decir, justa causa, que pueda, digamos, tener más argumentos para poder despedir a un trabajador y no solamente a través de una indemnización, porque pues hemos visto cómo ha habido procesos bastante, digamos, lamentables donde una empresa pues preside muchos trabajadores eh, simplemente a voluntad. El otro principio, voy a pasar rápido los principios, es la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos, las facultades de transigir y conciliar derechos, la situación más favorable. Este principio también es muy importante porque siempre hay, digamos, siempre hay leyes y cuando usted está en un empleo, pues que inició en los años 90, por ejemplo, pues le han aplicado varias reformas a las leyes, pues aquí lo que el principio de favorabilidad es que para un trabajador o trabajadora, pues le aplica la ley más favorable en el tiempo, ¿sí? Por así, digamos, hay, por ejemplo, la discusión de lo retroactivo y demás, pues es importante porque pues lo importante es que sea lo más favorable posible, vamos, para ese trabajador. Es un principio que nosotros quisiéramos poner aquí en esta reforma laboral muy claro y poderle dar como dientes a esto para que efectivamente todos los trabajadores puedan defenderse, ¿no? A la hora de liquidar, por ejemplo, o indemnizar a un trabajador, pues pueda, por ejemplo, contar con leyes anteriores a la que están vigentes, ya que el trabajador fue vinculado con leyes anteriores. Esto es muy importante. Parece poco, pero es muy importante porque normalmente cuando uno llega ya a lo último momento de su vida, cuando se va a jubilar, pues es que empieza a darse cuenta que han cambiado leyes y que si le aplican las leyes de ese momento, pues va a estar en desventaja. Entonces, esto lo que queremos es que podamos tener como mucha seguridad seguridad jurídica, para que el trabajador pueda defenderse y poder exigir derechos que les fueron arrebatados durante el tiempo. Y pues
No es un secreto que durante 30 años, pues el neoliberalismo lo que ha hecho es precarizar el trabajo, lo que ha hecho es flexibilizarlo, volver, digamos, la concepción de que el trabajo, así como la salud, la educación y demás derechos, pues son una mercancía. Y lo que nosotros estamos diciendo aquí es, pues, el principio de que es un derecho, el derecho al trabajo. Eh, Finalmente, para ir avanzando, las garantías a la seguridad social. Esto es muy importante y esto va de la mano con la reforma a la salud. Nosotros queremos y estamos pasando de un modelo de, de salud y de protección social privado, donde pues hay una oferta y el que más tenga, pues más salud tiene, a un modelo que permita la universalización de de esta seguridad social. Y ahí pues al trabajador también le aplica justamente una serie de garantías que no solamente está en la salud, digamos, el derecho a la pensión, el derecho a las cesantías, a las vacaciones, digamos, toda una serie de derechos que han venido siendo cercenados por diferentes, digamos, gobiernos. Y hoy lo que queremos es, pues, echar para atrás todas esas medidas que han sido perjudiciales y darle como una solidez a, 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 al mundo del trabajo. Y finalmente una protección especial a la mujer. Esto ya, miren ustedes lo progresista que es la Constitución del 91. Ya en el 91 aparecía esto como un principio y hoy tiene toda la vigencia y toda la fuerza del mundo. Nosotros necesitamos hacer una protección especial, digamos, a las mujeres trabajadoras. Necesitamos incentivar que ingresen al mundo laboral, que puedan tener la estabilidad, que puedan, digamos, pensionarse. Allí en la reforma pensional también estamos pensando, todos estos son ideas que nos toca materializar, eh, pues hacer medidas que permitan que mujeres que no tienen las semanas cotizadas para la pensión, pues tenga como una amnistía de unas semanas que permitan pues igualar un poco el número de pensionadas a el número de pensionados hombres. Pues reforzar los derechos a la maternidad, eso pues es parte como de la Constitución, pero no solamente el tema de la maternidad, es decir, no hay que pensar que solo el tema de la mujer tiene que ver con el tema de la maternidad. Aquí también hay medidas, por ejemplo, y esto es muy importante, contra el acoso sexual en las empresas, poder quitar, o sea, obligar a las empresas a que hagan protocolos de prevención del acoso sexual, del acoso laboral hacia las mujeres, que puedan hacer protocolos claros donde sean, digamos, públicos, donde sientan las mujeres que las empresas son espacios seguros para desarrollar sus funciones y no espacios donde se les vulnera sus derechos, se les acosa con diferentes formas, de diferentes formas. Eh, y necesitamos que, que esos espacios pues sean espacios sin discriminación y pues ya lo hemos dicho, libre de violencias para las mujeres. La reforma laboral tiene un componente muy importante sobre este tema de género, que para nosotros es muy importante. En la segunda parte de la reforma es la reforma del tema individual, todas las relaciones y derecho laboral individual, que le aplica a todo trabajador. Eh, Quiero decir algo que es importante. Esta reforma está fundamentalmente orientada al mundo del trabajo del sector privado, porque el mundo del trabajo del sector público, los trabajadores públicos, tienen otro, digamos, otro, digamos, marco normativo, ¿sí? Aquí estamos más pensando en otros, qué es lo que hoy aplica el Código Sustantivo del Trabajo, digamos, en eso no vamos a cambiar. Eh, y queremos como proponer estos 15 temas en la reforma al código y lo que tiene que ver con lo laboral individual. Ahí, por ejemplo, ¿qué cosas son claves? Que todos tengamos, digamos, tranquilidad y que lo ha dicho la ministra, lo ha dicho nuestro presidente, eh, pues recuperar la jornada nocturna, eso es uno de los grandes derroteros de esta reforma. Uribe, eh,
aumentó de 6 de la tarde a 10 de la noche, después bajó a las 9, pero pues eso pues es absurdo que un trabajador, por ejemplo, del sector público, la noche sí sea a las 6 de la tarde. eh, y pues en este caso, pues hasta las 9 de la noche. Entonces vamos a volver a recuperar esa jornada nocturna y que empiece a las 6, digamos. A las 6 como el sector público y como nunca debió haber cambiado. Eh, Además porque pues fue una ley que se hizo con el discurso de que íbamos a través de esta reducción de derechos, íbamos a aumentar la estabilidad laboral, íbamos a aumentar la productividad, y eso no fue cierto. Digamos que los niveles de productividad han sido casi que constantes en nuestro país, y pues realmente esa medida que supuestamente iba a beneficiar a todo el mundo, pues realmente no lo hizo. Entonces, la idea es poder recuperar esa jornada nocturna, 6 de la tarde. Lo otro, dejar muy claro el tema de los dominicales y festivos, el pago, digamos, de esas jornadas en estos días específicamente. Allí lo que se ha es Papi, pero si nos relativizado, ocurre ir al médico, pues vamos. ahí se ha relativizado el hecho de que un trabajador, si no cumple las 48 horas en la semana, puede cumplir esas 48 horas el domingo o el día festivo, y que solamente se le paga después de las 48 horas. Y eso para nosotros es, digamos, eh, pues terrible, y creemos que es importante recuperar los dominicales y los festivos. Otra de las cosas tiene que ver con la jornada, las horas de jornada. Hay una ley hoy que está diciendo que vamos a reducir de 48 horas progresivamente año a año, una hora, hasta el 2026 lograr las 42 horas. Nosotros vamos a proponer que esa reducción de jornada se haga inmediatamente, es decir, que pasemos de las 48 horas que hay hoy a las 42, de una manera mucho más rápida, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver con esta lucha, lo de México y lo de España, lo vamos a traer para acá. Vamos a ponerle límites a la tercerización, a la subcontratación, y vamos a obligar que haya una unidad de empresa, ¿sí? Porque uno va a una empresa de cualquier tipo y lo que encuentra son 8, 10, 15 empresas dentro de la misma, digamos, sombrilla. Y cada una se hiperespecializa en diferentes cosas. Todo eso tiene que ver también con, seguramente da la mano con la reforma tributaria, porque también a partir de toda esa segregación empresarial, pues también hay toda una lógica de, de lucha y de evasión de impuestos. Y nosotros necesitamos que, pues, una empresa que tiene un objeto, pues lo cumpla y contrata a sus trabajadores, los que necesitan, para desarrollar su labor. Digamos, es una cosa básica que parece como un crimen hoy plantearlo. Lo otro es el contrato de prestación de servicios, que se ha dicho mucho sobre esto, pero pues es una forma de tercerización también, es una forma de precarización, y es que el contrato de prestación de servicios pues está pensado para labores, digamos, temporales, para labores, digamos, muy específicas, y no como se hace hoy, que se contrata a través de prestación de servicios a trabajadores y trabajadoras que hacen labores misionales, labores del objeto, digamos, de las empresas, y que son permanentes, actividades permanentes, ¿sí? También lo de lo misional está hoy en discusión, pero actividades permanentes. Es decir, si la señora del aseo de un hospital, volviendo al tema del hospital, pues hace el aseo del hospital, pues, ¿por qué tendría que estar, digamos, tercerizada? Si esa señora va a hacer aseo todo el tiempo, o es que el aseo de un hospital se hace
solamente en enero o se hace en las mañanas. No, es una labor permanente, es decir, todo el tiempo es central al objetivo sanitario de los hospitales. Luego no entendemos por qué, además esa señora está contratada por una cooperativa de servicios que además, digamos, la además que cambia año a año, o sea, es terrible. Todo eso lo que quisiéramos es que pudiéramos luchar contra ello. Ese es un poco el objetivo central. También sabemos que eso no va a ser de la noche a la mañana. ¿Sí? Esto son transformaciones que necesitan también de cierta progresividad, de cierta gradualidad, de que efectivamente estos cambios tienen que irse haciendo en el tiempo de una manera, pues sí, gradual, porque tampoco podemos de la noche a la mañana, pues, hacer todos los cambios. El tema de las plataformas, ya lo había contado, ahí vamos a hacer la presunción de la relación laboral, es decir, un trabajador de Rappi que trabaja en plataformas digitales, pues no es un socio, es un trabajador y se necesita que se le garantice la salud, las pensiones, las cesantías, que se le dé la ARL, porque además esos trabajadores pues viven a 1000 porque les ponen en unos horarios y unas jornadas bastante intensas de que tienen que entregar domicilios en 15 minutos, en media hora, y pues por lo menos en ciudades tan grandes como Bogotá, pues eso obliga al trabajador a tener que correr en mitad del tráfico y en condiciones bastante precarias. Nosotros lo que estamos diciendo es, hay que reconocer que ahí hay un trabajador que hay que proteger, tienen que garantizarle los mínimos. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, Medellín y bueno, en varias partes, ciudades grandes, lo mínimo que son por lo menos tener un baño para poder ir a hacer sus necesidades, pues no los tienen. Esos trabajadores se la pasan en los parques esperando a que les den la orden por la aplicación y tener que correr a desarrollar su labor. Pues todo eso, pues la reforma quiere como centrar su mirada en esos trabajadores. El otro tema central para esta reforma es el tema del trabajo rural. Campesinos, campesinas, trabajadores jornaleros, los que trabajan a destajo, que trabajan por estaciones de recolección de frutas, bueno, de productos agrícolas, pues se les paga casi que por jornal, se les paga por el día, y pues la verdad es que ahí necesitamos poner una serie de normas que protejan a ese grueso de trabajadores, porque lo que estamos viendo es que primero el campo se está quedando sin trabajadores y trabajadores. Es una realidad social que hay que prestarle atención, porque pues no garantiza lo mínimo. El muchacho campesino pues prefiere comprarse una moto y pues ser este mototaxista del pueblo que irse, digamos, a cosechar o a cultivar la tierra, porque allí no hay como los mínimos de garantía. Nosotros tenemos que digamos, el 83% de los trabajadores rurales son informales, digamos, no tienen ningún contrato, ¿sí? Están como a la deriva. También, pues, por supuesto, hemos escuchado a otros campesinos que nos han dicho, bueno, yo tengo una finca que es pequeñita, contrato a 1 o 2 personas en determinados periodos, pues, digamos que ahí habría que tener otras consideraciones distintas, sobre todo el reconocimiento del salario como del trabajo comunitario que hay alrededor de estas zonas campesinas, eh, la solidaridad que también hay. Hemos visto, por ejemplo, lo del brazo prestado, que pues, las familias se agrupan y se asocian para poder prestarse, digamos, su fuerza de trabajo eh, para recoger determinados productos, y asimismo la persona, como una especie de trueque de trabajo. Creemos que eso pues es otras formas de trabajo distintas que hay que fortalecer, porque está pensado es en el principio de la solidaridad.
y no en el principio del crecimiento lucro económico, ¿sí? Pero en el tema de lo rural, pues es bastante triste y además muchos campesinos y campesinas que son adultas mayores pues no cuenten con una pensión, ¿sí? Y ya no van a poder cotizar a un sistema de pensiones para poder tener ese derecho. Entonces, eso también está pensado en la reforma pensional que nosotros también estamos desarrollando, y es que necesitamos crear un sistema pensional que garantice ese derecho a ese campesino y esa campesina que es adulto mayor, que además trabajó toda su vida. Lo que necesitamos es dignificar y reconocer que ahí hubo una persona que entregó su vida al campo, que además nos dio los alimentos a muchos y muchas colombianas y que pues tiene que amparar un derecho sobre esas personas. Lo que se está pensando es que se le pueda entregar medio salario mínimo a esas personas, que sigue siendo poco, pero por lo menos tendríamos en las proyecciones una cobertura de 3 millones de personas adultas mayores que no tienen una pensión y que podríamos, a través de esta reforma pensional, pues garantizar el acceso a ese medio salario mínimo. Por supuesto, sigue siendo poco y yo quisiera reconocer eso, pero es mucho más de lo que se está entregando ahora, que son 80.000 pesos. Y ya, bueno, para terminar, hay el reconocimiento de otros temas, que es el trabajo migrante. Pues, digamos, no es un secreto que en Colombia, pues, la migración venezolana ha venido a suplir unos trabajos muy específicos, ha desplazado, digamos, algunos sectores económicos, pero que de alguna manera también necesitan, digamos, una protección. Y pues eso no es solamente un tema laboral, pues es un tema de inclusión, del reconocimiento de que nadie es ilegal en ninguna parte del mundo y que nosotros tenemos que proteger también a ese trabajador migrante. Y finalmente, algo que es muy polémico y que seguramente pues va a suscitar mucho debate en el país, es la regulación del trabajo sexual. Nosotros lo que estamos es cumpliendo con una invitación que nos hace la Corte Constitucional a que podamos intervenir. Y para nosotros eso es muy importante, es decir, no podemos seguir dejando a las trabajadoras sexuales a la deriva, ¿no? Al negocio de la ilegalidad, al negocio de la trata de personas, al mundo, digamos, del oculto. Y nosotros como Ministerio de Trabajo, si quisiéramos intervenir esa actividad económica pensando en garantizar derechos a esas trabajadoras sexuales y a los trabajadores sexuales. Ahí, por ejemplo, en Colombia también hemos visto que es bastante, digamos, es un sector en crecimiento, lo del modelaje webcam, que son, digamos, es parte de las trabajadoras sexuales que hacen modelaje a través de las plataformas digitales, y pues es parte como de unas plataformas mundiales, digamos. Hay unas ciudades que vienen en crecimiento, Cali, Bogotá, por ejemplo, Medellín, es un sector que viene en crecimiento, y allí hay toda una serie de vacíos que necesitamos pues poder llenar. El trabajo sexual también va junto con el de plataformas. Digamos que si regulamos esas dos formas, estamos generando una obligatoriedad al empresario o empresaria que pues le haga un contrato de trabajo y que le garantice los mínimos. Aquí hay otras cosas que no entran dentro de esta reforma laboral, pero que básicamente decirles que, digamos que nosotros estamos pensando sobre mínimos. Es que hay
Hay otras formas de trabajo, ¿no? Que son trabajadores, por ejemplo, eh, de las artes, por ejemplo, trabajadores de la cultura, que tienen otras formas de contratación. Son contratos por servicios, son contratos por obra, ¿sí? Cuando se le pide que entregue un producto muy concreto. Y ahí necesitamos también hacer otras reglamentaciones. Es probable que para esos sectores no todo entre dentro de esta reforma laboral, sino que necesitaríamos, a partir del Estatuto del Trabajo, que sería la ley mínima básica, y construir otras reglamentaciones para sectores muy específicos. Por ejemplo, el sector de la salud. Para nosotros ese es un tema central, poder hacer un régimen especial para los trabajadores y trabajadoras sanitarios o de la salud, que pueda nivelar todas estas desigualdades entre los trabajadores públicos y los trabajadores del sector privado, poder pues pensar que ahí hay unas condiciones que necesitamos mejorar para trabajadores que están de la salud, que trabajan en municipios y en veredas. Si queremos llevar el servicio de salud, pues no podríamos pues creer que, por ejemplo, un médico especialista no pueda ganar más que el alcalde, que en este caso no lo puede hacer. Es decir, un médico especialista no puede ganar más que un alcalde de un municipio, pero pues un alcalde de un municipio de categoría sexta, pues gana 4 millones de pesos y pues realmente un especialista difícilmente podría ir a prestar servicios especializados eh, de cáncer, no sé, no me va a tener, pero sí le obligan a ganar menos que el alcalde de esos municipios. Entonces necesitamos, a partir de esta reforma, por eso esta reforma es un piso de inicio a otras transformaciones. A partir de ahí quisiéramos después pensar en un régimen especial de la salud, quisiéramos después pensar en un régimen especial para los artistas, para los trabajadores del mar, por ejemplo, los que trabajan en buques, en barcos pesqueros, que muchas veces son internacionales, pues necesitamos pensar cómo proteger esos derechos a esos trabajadores, pero además a las cocineras de esos barcos. Es decir, entendemos que la diversidad del mundo laboral y el trabajo es enorme. No quisiéramos que todo, pues querer como obligar a todos a meterse en el mismo cajón. Lo único que queremos es que con esta reforma es que hayan unos mínimos, un piso mínimo de derechos. Me he extendido un poco y pido disculpas. Finalmente, el bloque de laboral colectivo, pues necesitamos fortalecer las organizaciones sindicales. Para nosotros esto es central. Es decir, no hay mejor inspector de trabajo que un sindicato que pueda velar por el derecho de los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Ahí por eso necesitamos hacer acciones que fortalezcan la asociación sindical, que garantice las medidas de protección, poder formar al movimiento social y sindical en sus derechos y que podamos tener, pues, no más sindicatos, no más sindicatos porque realmente la atomización sindical es un fenómeno que estamos viviendo en nuestro país, que ha desdibujado el objetivo central de las organizaciones sindicales, porque hemos visto, no es tampoco la generalidad, pero hemos visto que esa atomización sindical, pues lo que hace es que se dispersen las reivindicaciones y no posibilite que se puedan hacer procesos unificados de negociación de pliegos y que se pueda ir como a negociaciones más sectoriales. Entonces, ahí nosotros lo que estamos proponiendo es que pasemos de las negociaciones por empresa a negociaciones por sector. Es decir, que todos los trabajadores de la salud, volviendo al caso de la salud, puedan negociar derechos para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y no solamente para su sindicato de su empresa. Yo creo que nosotros creemos que eso le ha hecho daño a la organización sindical, ha puesto a pelear a los trabajadores si se afilian o no al sindicato, porque si tienen beneficios unos y no otros.
Eso ha sido, digamos, bastante lamentable también y creemos que vale la pena que la negociación colectiva sea por ramo, si sea por sector, que todos los mineros de Colombia se sienten a la mesa con todas las empresas mineras a discutir sus derechos laborales y no los de carbón en el Cerrejón y ganan beneficios, ganan derechos, o los del abuso en Ecopetrol y otras empresas, digamos, del sector de hidrocarburos o minero, pues ganan mucho menos, eh, entendiendo que es la misma actividad y que el beneficio, digamos, económico tendría que ser redistribuido para la totalidad de los trabajadores y trabajadoras. Y finalmente el derecho a la huelga. Este es un derecho que ha estado muy limitado, tiene muchos vacíos, sobre todo para actividades que la Corte ha dicho servicios esenciales. Lo que pasa es que casi siempre las empresas demandan la huelga porque consideran que su empresa presta servicios esenciales. Entonces aquí lo que queremos es tasar esa discusión, acabar esa discusión y poder escribir básicamente cuáles serían los servicios esenciales en Colombia, que no tampoco quiere decir que no se pueda hacer huelga en esos servicios esenciales, solamente que la huelga tiene otras condiciones porque tendrían que prestarse esos servicios. Caso de salud nuevamente, que es tan complejo ese mundo, digamos, que se pueda parar algunas actividades de los hospitales, pero no, por ejemplo, los servicios de urgencia eh, y algunos otros muy concretos que pues de tratamientos pues, que sean, digamos, bastante, digamos, necesarios para que la enfermedad no evolucione y demás. Pero otros servicios sí se pueden, digamos, paralizar en el entendido que protegemos ese derecho a la huelga. Entonces, esos son los 18 puntos con los que nos vamos a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales Laborales. Nosotros hicimos una serie de encuentros en el país, escuchando varios sectores sociales. Hemos enriquecido muchísimo esta propuesta, pero pues el mensaje es, uno, devolver derechos que el neoliberalismo quitó. Dos, garantizar un mínimo de protección. Tres, fortalecer la asociación y el derecho colectivo que tienen los trabajadores y trabajadoras a asociarse a través de los sindicatos y otras expresiones, digamos, organizativas, y poder, digamos, reconocer la diversidad que hay hoy en Colombia de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, esa es como la gran propuesta, la gran apuesta del gobierno. Seguramente vamos a tener muchos detractores que van a salir a decir que vamos a acabar las empresas con esta reforma laboral. Y pues nosotros estamos convencidos y creemos que es todo lo contrario. Y al garantizar estabilidad laboral, garantizar contratos permanentes, poder garantizar condiciones para que los trabajadores y trabajadoras hagan sus labores, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la economía de nuestro país, porque vamos a tener más calidad en los productos, más calidad en los servicios, vamos a tener trabajadores y trabajadoras por lo menos con su vocación, tratando de entregar lo mejor que pueden para sus trabajos, porque saben que están siendo bien remunerados, que tienen condiciones para laborar, para hacer su trabajo y no lo que estamos viendo hoy, que es eh, eh, trabajadores y trabajadoras con altos niveles de estrés, con enfermedades físicas, enfermedades mentales, con todo digamos, una carga que termina recayendo en estos trabajadores y trabajadoras, y eso no se está reconociendo, no se está reconociendo las empresas están de alguna manera saliendo impunes ante una responsabilidad que les asiste, y es que a través del crecimiento y la ganancia de su empresa, pues está la redistribución de derechos a quienes crean esa riqueza.
que son los trabajadores de Colombia y pues del país. Entonces, esa es un poco la propuesta que llevaremos. Decirles que nuestra fecha de erradicación del proyecto de ley es el 16 de marzo. Esa es la fecha que tenemos, 16 de marzo, vamos a radicar al Congreso. Ahí el presidente del Senado nos ha invitado a que podamos radicar antes, pero lo cierto es que nosotros esto no lo vamos a hacer sin concertación. Es decir, aquí el empresariado, los trabajadores y el gobierno van a participar de esta discusión. Vamos a llevar un proyecto concertado en esas tres voces para que tenga la solidez que se requiere en el Senado y en la Cámara para que por fin tengamos un estatuto del trabajo. Entonces, muchas gracias por el espacio y pues quisiera también escucharles. Tienen opiniones, estamos a tiempo de recibir opiniones, propuestas que podamos recoger y poder como también a través mío, pues que el ministerio pueda recoger esto y pues poderlo llevar al espacio de concertación. Gracias, compañero Pavel. Aquí ya tenemos 7 personas que lo van a fusilar con preguntas. La primera es la compañera Kelly, pero vamos a hacer preguntas concretas, por favor. Kelly. Hola, buenas noches. Los saludos desde aquí en la ciudad de Cali. Le quiero preguntar al doctor, en el caso de nosotras o nosotros como colectivo de cuidadores de pacientes con discapacidad, con hijos que dependen del cuidado de nosotros, que no podemos, digamos, laborar en una empresa, por lo menos lo hablo desde mi caso. Yo soy trabajadora de la salud, yo soy auxiliar de servicio farmacéutico y la mayoría de veces que he podido como ubicarme a laborar son horarios 12 horas. Son horarios como no muy flexibles. Entonces mi pregunta es, en el caso de nosotros como cuidadores, ¿qué garantías hay para nosotros a la hora de contratación? ¿Cómo se nos va a tener en cuenta en el momento de trabajar? Porque pues yo tengo 34 años y yo quiero pensionarme, al menos aspirar a una pensión, a una media pensión, para cuando ya esté más de edad que no pueda pues hacer nada, pueda tener como algo económico que entre para mí y para mi hijo. Entonces, esa es mi pregunta. Nosotros como cuidadores, ¿qué garantías vamos a tener en esta reforma laboral? ¿Qué oportunidades se nos va a dar? Muchas gracias. Compañero, escuchamos unas 3 preguntas y le respondemos. Sigue la compañera, sigue el compañero Eliezer Sánchez. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Yo tengo 2 inquietudes. Una que se refiere a lo que acaba de mencionar la compañera y yo voy más allá. ¿Qué estrategias de empleo se van a diseñar para los y las cuidadoras que definitivamente por tantos años han desarrollado una labor tan fundamental como precisamente es cuidar y garantizar la vida de las personas que se tienen al cuidado? Entonces sería muy importante que desde el Ministerio de Trabajo se diseñaran estrategias para esas personas que, no siendo profesionales, pero que tienen que estar las 24 horas del día al cuidado, se diseñara una forma de poder tener un salario. Lo segundo, digamos, es un tema también que me parece muy fundamental y es que no es un secreto. Aquí en Colombia no es un país, digamos, de grandes empresas y por lo tanto el empleo informal es más del 60%. ¿Qué estrategias se tienen para las personas trabajadores, digamos, de los espacios públicos donde
se nos tiene en cuenta única y exclusivamente cuando el DANE hace sus encuestas de cuántas personas laboran en el país, pero que a la vez se persiguen, a la vez esos espacios públicos a veces solo se le prestan a las multinacionales. Yo miraba que el doctor hacía un énfasis muy importante y precisamente era sobre aquellas personas que trabajan inclusive con multinacionales, por ejemplo, como los que venden Bonais. Y son personas que no, a veces en un día se ganan 5.000, 6.000 pesos. Y no hay, digamos, como esa vigilancia del Estado para que esas personas ganen una remuneración digna. Y otras personas que de la misma manera vemos como siendo inclusive empresas estatales como las loterías, de la misma manera, esas personas tampoco se les remunera de una manera acorde a el estatuto y las normas de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Compañero, le recuerdo, hagamos preguntas concretas para que el compañero nos pueda responder. Síguela, Camilo Rodríguez. Compañera Marta, mantenga el micrófono apagado. Buenas noches. A ver, habla con la mamá de Camilo Andrés Rodríguez. Mi hijo es discapacitado. A ver, yo soy docente provisional y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se va a tener en cuenta el retén social? Pues yo llevo ya muchos años trabajando como docente provisional y me sacaron el año pasado. Sin ningún miramiento, igual me dejaron casi al borde de la quiebra. Ya no tengo dinero, ni trabajo, ni nada. Y me faltaba muy poco tiempo para pensionarme. Entonces mi pregunta es, ¿se va a tener en cuenta el retén social y sobre todo a madres cabeza de familia? Yo tengo 2 hijos discapacitados. Gracias. Compañero Pavel, si quiere puede contestar las 3 preguntas. Bien, empecemos por esa última. Nosotros eso lo vamos a tener en cuenta en la reforma pensional. Ese va para la ley de reforma pensional, no para esta laboral. Pero igual sí está, digamos, pensado que efectivamente las personas puedan tener una, digamos, lo decía ahora, una estabilidad reforzada absoluta, es decir, que las personas que estén ya cerca, digamos, a la pensión, puedan pues tener esa garantía. ¿Qué pasa? Digamos que ahí también tendríamos que modificar otras leyes del sector público, sobre todo porque son, digamos, las provisionalidades se cumplen a través de la ley de méritos por concursos y no tienen en cuenta esas condiciones de personas que además llevan, como tu caso, compañera, 10, 15, 20 años trabajando de provisional. Ahí habría que tener otras consideraciones distintas. Ahí no se le puede aplicar a rajatabla un concurso de méritos, sí, porque efectivamente la negligencia del Estado de no haber hecho, digamos, esos concursos a tiempo, lo que produjo fue pues un trabajador que finalmente, o trabajadora que finalmente desarrolló su proyecto de vida en esa empresa, haciendo ya esa labor que en teoría, y por eso todo esto pues es parte como de lo que tendríamos que revisar, pues era provisional, es decir, era mientras la ley de méritos cumplía su propósito. Nosotros estamos en esta reforma laboral escribiendo un principio, o redactando un principio que no lo mencioné, pero se llama el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Nosotros necesitamos que se reconozca que en el mundo real, pues ya hay una estabilidad reforzada en esos trabajadores provisionales. Eso hace parte de otros, digamos, otros debates justamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el Departamento de la Función Pública,
que tiene que pensarse cómo primero se hacen los concursos rápidamente, ¿sí? Para no afectar pues esos trabajadores, y en los casos en donde ya no se hizo concursos, poder excluir a esas personas que tienen ya esa estabilidad reforzada porque ya están cerca, digamos, a la pensión. Eso iría, digamos, dentro de nuestra reforma pensional. La otra tiene que ver con toda la estrategia de formalización. Lo decía ya el compañero sobre el tema del vendedor de Bonais. A él le pagan a destajo, es decir, le dan una comisión por el número de Bonais que venda, ¿sí? Entonces le hacen un precio, digamos, particular para que él pueda, digamos, a través de su venta, pues ganarse un recurso. Nosotros, además, digamos, sí, que ese es un poco el gran debate, no es fácil resolverlo, y el compañero también lo ponía. Si fuera un vendedor de un boli, un vikingo, un helado casero, pues las consideraciones son distintas. Pero en este caso, el trabajador del Bonais o sea, es un trabajador de una multinacional. Luego, no se puede decir que eh, 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 es poco la discusión. Esto no es un favor, el trabajo es un derecho. Es decir, ahí hay que reconocer que hay una relación laboral y hay que intervenir para que efectivamente ese trabajador pues, pueda tener un contrato de trabajo y que le ampare, digamos, toda la estructura de protección mínima de derechos. Ahí en la reforma sí va a haber, digamos, vamos a tocar varias estrategias de formalización. También lo ponía la vendedora de chance, la que trabaja en un SAI, en una cabina de teléfonos, la que trabaja pues en estas cosas de lotería, pero que además la gente paga servicios públicos, efecti, hacen intercambios, giros, bueno, uno va a ver, y esos trabajadores y trabajadoras pues no tienen un contrato laboral, no tienen, digamos, y nosotros, digamos, a través de un mapa que ya tenemos con la unidad de atención del empleo, unidad especial del empleo público, vamos a intervenir en unos sectores muy específicos. Dentro de esos están todos estos trabajadores de UNAI, están todas esas vendedores de chance y de servicios, de giros, está el tema, lo decía ya, de trabajadoras webcam, está el tema de muchos, digamos, trabajadores de plataformas digitales, y nosotros hacíamos las cuentas y solamente interviniendo esos sectores, digamos, solamente interviniendo esos sectores estaríamos garantizando 1.000.000 y más de empleos estables, ¿sí? Solamente interviniendo estos sectores que mencionaba. Entonces, sí, la reforma sí tiene el objetivo de poder intervenir estos temas. Lo otro es la economía del cuidado. Ahí no es exclusivo la reforma laboral, tengo que decirlo, es decir, esto también tiene que ver con el Ministerio de Salud, tiene que ver con el Ministerio, digamos, digamos, con otros ministerios, pero sí estamos pensando en construir una ley del cuidado. Ya hay unas reglamentaciones, pero específicamente con el tema de las personas con discapacidad. Aquí se ha hecho varias leyes que han, digamos, fomentado, o por lo menos se ha intentado fomentar, que las personas con discapacidad pues entren al mundo laboral y que se haga extensivo, y es lo que necesitamos ahora, que esa persona con discapacidad pues primero pueda entrar a un empleo. Las empresas le tienen mucho miedo a contratar personas con discapacidad, eso es evidente, porque pues cuentan con una estabilidad reforzada. Pero si bien la persona
ingresa al mundo laboral con todas las dificultades, pues eso no se hace extensivo a la persona que cuida, digamos, o que cuidadores o cuidadoras, que muchas veces, muchas, y por no decir en casi todos los casos, pues son un familiar, es decir, de su mamá, de su hijo, su hija, su hermana. Entonces, y que pues es un tiempo que está dedicando, que, es, que en muchos casos es todo el tiempo, a hacer, digamos, labores de acompañamiento y cuidado de esa persona con discapacidad. Ahí la reforma tiene por lo menos vamos a intervenir varios leyes para mejorar eso. Por ejemplo, se le pide que tenga el 25% de discapacidad y entonces empieza un pimponeo de las personas digamos, certificar ese 25%. Nosotros, pues, hemos escuchado muchas personas con discapacidad y nos han dicho eso, eso además es muy subjetivo, eso realmente no debería ser un criterio. Entonces, el único criterio es que tenga un certificado de discapacidad. Solamente ese certificado es el que se tendría en cuenta para que apliquen los beneficios de ley que tienen que ver con contrataciones con el Estado, por ejemplo, o reducción de tributos. Entonces, ahí nos hace falta mucho, no, eso es cierto, nos hace falta mucho, pero por lo menos ampliar el grado de derechos a las personas con discapacidad para que las empresas lo puedan vincular, sí está contemplado dentro de esta reforma. Eso es central para nosotros. La política de inclusión de las personas con discapacidad no ha sido efectiva. De hecho, ha sido contraria un poco a esa posibilidad. Entonces, poder bajar como los criterios para que se puedan vincular personas con discapacidad es muy importante sin eh, eliminar la estabilidad absoluta reforzada. Y que esos beneficios puedan ser extensivos a la familia. Eso también, digamos, está pensado a través del sistema de cajas de compensación y otros modelos. Lo otro que ustedes han visto es la necesidad de formalización de las madres cabeza de familia, las que trabajan en modelo tercerizado por el ICBF. Ahí lo que el presidente nos ha dicho a todo el gobierno y a la ICBF es que se necesita formalizar, es decir, que se vinculen todas esas madres comunitarias a la estructura misma del ICBF, es decir, que no sea a través de estas formas de contratación que son muy lamentables. Entonces, esto digamos, va al tema de discapacidad con derechos extensivos a familiares, cuidadores, cuidadoras. Está el tema de la estrategia de empleo y formalización y el tema de la protección del pensionado, pensionada, prepensionado, prepensionada. Eso estaría en la otra ley que también esperamos presentar este año. Ahí hay mucha más discusión, porque nosotros como Estado no tendríamos los recursos y lo que se está proponiendo es que se pueda hacer una articulación del sistema privado de pensiones con el sistema público. Eso es una necesidad para que efectivamente los recursos que están en esos dos sistemas pueda cubrir toda la propuesta de garantía de media pensión, medio salario mínimo a las personas que no lo tienen. Dentro de esas, eventualmente entraría el caso de la compañera que pues fue sacada por un concurso y que estaba a puertas de pensionarse. Ahí tocaría ver, pues, cada caso. Seguramente no tengo los elementos para responder ya concretamente, cuántas semanas tiene y demás. Creo que no es parte tampoco de esta conversación, pues ya como ir a los casos individuales.
pero sí está pensado para la reforma pensional. Gracias, compañero Pavel. Vamos a hacer dos preguntas más y damos por cerrada porque yo sé que el compañero me ha dicho que tiene tiempo, corto tiempo. Entonces, la compañera Sandra Santo Domingo y Carlos Sánchez tienen la palabra. Primero Sandra y después Carlos. Buenas noches, compañero y compañera. Buenas noches, Pavel. Qué chévere verte. Hola. Bueno, tengo dos preguntas, o una sola, mejor dicho. Si tiene la persona asistente o tiene servicio de salud por su esposo, por lo que sea, ¿por qué lo obligan cuando le dan un contrato que es el mínimo, prácticamente? Es el mínimo. Y resulta que si hay una ley que dice que menor a un salario mínimo no está obligado a pagar, pero resulta que dice, no es que usted tiene un contrato de un salario mínimo, pero si usted va a pagar lo de salud, le queda como en 880 el salario, lo que va a recibir. Entonces realmente no está recibiendo el salario mínimo. Yo lo digo también por la gente de los restaurantes. Sí, tengo la experiencia aquí con varias personas en la cual le pagan, le dicen, bueno, si quiere un contrato o salario mínimo, usted tiene que pagar seguridad, pensión y hasta ARL. Imagínate, le van a pagar el mínimo. Entonces realmente le pagan 880. Entonces ellos dicen, no, prefiero que me pague el día. Pero realmente el día, yo le saco la cuenta a ellos, ni siquiera le están pagando un mínimo, porque resulta que el día que descansa esa persona no se la pagan. Usted no la trabaja, no se la pagan. Y le pagan diariamente 40, máximo 45, por lo general desde 30 a 40,000 pesos. ¿Qué se podría hacer para cambiar esa ley de verdad? Porque yo he sido víctima de eso. Me dan un contrato de 2 millones de pesos por 3 meses. Todo el año he conseguido un contrato de 3 meses y me toca pagar 280,000 de EPS, más pensión, más ARL, todo lo toca pagar. Entonces, ¿qué recibo yo? Millón y pico, y nada más por 3 meses, y ya. Así es. Eso era todo, compañero. Gracias. Gracias, compañera Sandra. Carlos, tiene la palabra. Carlos Farley. Sí, señor, buenas noches para todos. Mi pregunta es la siguiente. Por decir, en mi caso, yo trabajo con una multinacional prestadora de servicios a otras empresas. Nosotros tenemos contrato, yo lo digo así, contrato basura de un año, contrato fijo a un año. En el caso mío, que llevo 23 años trabajando con esa empresa prestadora de servicios, ¿qué garantías hay para nosotros? Porque yo he visto que hay muchos compañeros que llevan 18, 19 años y los echan de un momento a otro sin ninguna garantía, nada, sin un peso, mejor dicho. Gracias, Carlos. Escuchamos por última a Clementina Ramírez. Entonces, ¿por qué no me dejaron hablar a mí? Buenas, mi nombre es Clementina Ramírez, soy de acá de Bucaramanga. Tuve la oportunidad de estar el lunes en la reunión con el señor Pavel, el lunes no, el miércoles allá en Bogotá, donde se trató el tema precisamente de las personas con discapacidad y los cuidadores. Yo lo único que quiero decir es que pues se dejó un documento, se hicieron unas anotaciones, se hicieron unas observaciones y pues el deseo de todos nosotros es que esas observaciones y eso que se dejó allá pues se lleve a término, ¿sí? Como es, vamos, nuestros hijos con discapacidad, que son con dependencia de cuidado, que pues por su situación, por su discapacidad, pues nunca van a laborar. Entonces nunca van a recibir un sueldo que se pueda dar, digamos, la renta básica o el mínimo vital. Y lo mismo para nosotros los cuidadores, que el Ministerio de Trabajo pueda esta labor de nosotros, la reconozca como una labor para que pueda ser remunerada. Y habrán ciertos grupos de cuidadoras como las que ya llegaron a una edad de pensión,
pero muchas pues no hemos cotizado, no hemos podido cotizar porque esa labor de cuidado nos ha tocado es puros trabajos del día a día y entonces no hay una posibilidad de una pensión, pero que nos puedan meter en esos grupos y lograr que podamos, si no es una pensión, podamos también tener una renta o un mínimo vital para tener una vejez digna y que nuestra persona con discapacidad también logre esa estabilidad económica, sí, a pesar de tener su discapacidad, pero que logre un mínimo vital para como le dijera, para sus cosas, sus necesidades, ya que cuando hay dos personas improductivas en la casa, pues nuestros hogares llegan a pobreza y pobreza extrema. Eso era lo que quería decir. Gracias. Antes de que nos conteste el compañero Pavel, le pido a todas y a todos encender la cámara un momento, por favor. Y le contesto a la compañera Nancy, Jané, que todas las sesiones de la Escuela Germán Rojas Niño quedan en el canal de YouTube, que lo encuentran como Escuela Germán Rojas Niño. Todas las sesiones están allí. Ahora sí, compañero Pavel, tiene la palabra. Bueno, no, pues gracias por esas preguntas. Yo lo que creo y demuestra un poco este espacio es que este es un tema sentido para el grueso de los colombianos y colombianas. Nosotros creemos que es importante pues fortalecer el tema de inspección y vigilancia porque, por ejemplo, a este trabajador que le dan un mínimo y le obligan a pagar salud y pensiones, pues no le están dando el mínimo. Realmente ahí hay que intervenir, ¿sí? Ahí hay que intervenir para protegerlo, porque efectivamente es sobre el mínimo que efectivamente el empleador tiene que, digamos, no se puede entender la contratación del salario mínimo como un contrato de prestación de servicios, donde es el trabajador quien asume los costos de seguridad social. En el caso de una contratación laboral, así sea temporal, porque eso se puede decir, usted puede decir, yo lo contrato a usted por 2 meses, por temporada, porque el restaurante trabaja en diciembre, trabaja más, entonces contrata un trabajador de más, lo contrata por un mes, le puede hacer un contrato laboral, claro que lo puede hacer por un mes, claro que sí, pero si le va a pagar el mínimo, tiene que garantizarle el pago de salud y pensiones, es el empleador en solidaridad con el trabajador en unas proporciones distintas a lo que se entiende que es el porcentaje de un contrato de prestación de servicios, donde el valor del contrato es más alto porque la carga, digamos, prestacional la asume el trabajador. Por eso ahí ya hay digamos, una ilegalidad, ahí puede ir un inspector de trabajo a hacer una intervención para que pues se le garantice ese mínimo, porque el salario mínimo no, o sea, es el mínimo, ¿sí? Es lo básico, no puede ser sobre eso que se quite. Lo otro es que el contrato por días o contratos por horas, que también ha sido bastante difícil de entender, también se puede decir, se puede pagar una fracción, una parte del salario mínimo cuando se trabajan 10 días, 5 días, un día. ¿Qué pasa? Que la cotización a la seguridad social también tiene que ser, digamos, compartida. El empleador tiene que pagar esa seguridad social, no le puedes cargar al trabajador el pago de esa seguridad social, al menos que sea modalidad prestación de servicios en donde se le reconozca ese valor. Y ahí es donde pues la reforma laboral no entra, pero sí debe entrar la de la salud, y es que el trabajador pueda hacer cotizaciones por días, porque por ahora, digamos, no se puede.
Y entonces casi que lo que estamos obligando con esas limitaciones es a que la persona pues no cotice. Pues decía no cotizar, bueno, págueme aquí a la mano los 50.000, los 40.000 pesos que vale el día y dejemos así. Y lo otro es lo del CISBEN, que es también, digamos, parte de la reforma a la salud. Eso no lo tocamos aquí en la reforma laboral porque eso es parte de la ley 100 y parte de todo el sistema de protección social. Pero quiero responder un poquito porque todo tiene que ver con todo. Es decir, estas son leyes que están intentando ser integrales. Ahí lo que nosotros estamos diciendo es que si usted tiene un contrato, si usted tendrá un contrato por un día, por una semana, y está en el CISBEN, pues lo más lógico es que no lo saquen, no lo desvinculen del CISBEN, porque lo que también estamos obligando es a que ese trabajador y trabajadora pues no reporte y no cotice, porque pues prefiere mantener el CISBEN, que es permanente, a tener que ganarse 3 pesos por un contrato de una semana. Eso le pasa a las empleadas domésticas, por ejemplo, que pues terminan diciendo, pues no, págueme el día porque si usted me mete a salud pensiones, pues eso me va a afectar el subsidio, digamos, el sistema subsidiado de protección social. Entonces, ahí yo creo que vale la pena pensar un poco en la integralidad de las dos reformas. Lo cierto es que la reforma de la Ley 100 está pensada para ampliar, digamos, cobertura universal de salud. Este es un poco el objetivo central. En la pensional también, y ahí, por ejemplo, la propuesta que Clementina nos dejó, pues la vamos a recibir, vamos a valorarla, y es cómo hacemos para ampliar el sistema de pensiones a esos adultos mayores y adultas mayores. Yo hablé del campesino, campesina, pero también entiendo que al cuidador y cuidadora, al familiar que ha puesto su vida al cuidado de ese ser querido, pues debe también reconocérsele esos derechos pensionales. No es una pensión, yo quiero dejar claro esto, no es una pensión porque la pensión tiene que ser el mínimo. No, el Estado hoy no tiene los recursos, y por eso lo digo, tendríamos que tocar el sistema privado de pensiones para poder garantizar ese beneficio que sería medio salario mínimo a toda esta gente que no lo tiene, a todo el mundo que no tiene, adultos y adultos mayores que no lo tienen, campesinos, campesinas, cuidadores, cuidadoras, es decir, poder tener y expandir este beneficio estamos hablando de 3 millones de personas, o sea, no es poca las personas que entrarían a este beneficio, que entendemos que es un derecho de protección del adulto y de la adulta mayor, y que pues en la reforma pensional sí estamos contemplando a ese universo de personas. Muchas, y pues me pueden preguntar, pero en general es al que ha llegado a su edad de pensión, 63, 58 años mujeres, y que no tienen una pensión, que por lo menos se le pueda dar media pensión y que pues no tenga otros ingresos, porque ese va a ser el otro debate y seguramente ahí va a haber cualquier cantidad de problemas. Y también tiene que ver con una cultura en nuestro país que tenemos que luchar, y eso ahí les vamos a pedir a todos y a todas los que hacen parte de esta escuela que nos ayuden, porque echa la ley, echa la trampa. Entonces el señor que sí tiene dos casas y de esos arriendos, pues vaya a hacer la fila y dice que no tiene, y entonces después uno ve esos problemas que pues es corrupción, por supuesto, es ilegal, no debería pasar, pero pasa que hay gente que no es parte de los beneficios y termina ganando esos beneficios. También es cierto que es parte de una red de corruptela y clientela con los poderes locales, entonces el amigo del alcalde, el amigo del concejal. Todo eso son transformaciones que yo sí quiero decirlo con toda sinceridad, van a tardar años. Esto no es solamente un tema de ley. Este tema, o sea, las transformaciones de nuestro país no son solamente transformaciones legales, son transformaciones que también comprometen
a todos y a todas quienes vivimos en este país, porque tenemos que convertirnos en sujetos de transformación. Y sujetos de transformación significa que a la par que vamos garantizando derechos, también necesitamos que los ciudadanos y ciudadanas asuman ese papel activo de vigilancia, control, de denuncia, de que efectivamente estos recursos pues puedan llegar a quien lo necesitan y no terminen, digamos, desviadas como Agroingreso Seguro, que dicho sea de paso, hace poco ya volvieron a ratificar la condena al exministro, porque efectivamente unos recursos que estaban pensados para los más pobres terminaron en los más ricos. Eso es lo que no va a pasar aquí y por lo menos es nuestro compromiso. Quiero dejar eso muy claro, es decir, nosotros a la par de hacer esta reforma laboral, pensional y la salud, pues también implementar esas leyes va a ser un reto enorme, va a ser un reto gigantesco y ahí pues nuestro afán, nuestro interés es a que llegue a estas personas, a las más vulnerables de nuestro país. Y con esto quiero pues concluir, quiero invitarles a que el 14 de febrero pues nos puedan acompañar en las calles a defender estas grandes transformaciones que son un nuevo comienzo para nuestra querida y amada Colombia. Compañero Pavel. Doctor Pavel, quisiera hacer una acotación. Nidia, un momentico, por favor. Compañero Pavel, este esfuerzo que se llama Escuela Germán Rojas Niño, que lleva 4 años, es de hombres y mujeres que somos del M19, somos compañeros del compañero presidente Gustavo Petro, y aquí hay compañeros y compañeras invitadas a qué, compañero Germán, Pavel. no se te escucha. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, se escucha, claro. Sí, lo estamos escuchando. Bueno, entonces continúo. Sí, ahora sí. Esta escuela tiene el objetivo, compañero Pavel, y se lo dije yo personalmente al compañero presidente, que nosotros queremos es que de aquí se cojan elementos, todas y todos los que venimos cada 8 días, cojamos elementos para defender el gobierno del cambio. Por eso estamos convencidos de que este martes, 14 de febrero, vamos a salir a decirles sí a todas las reformas. Y compañero y compañeras, prendamos las cámaras para darle la gracia al compañero Pavel por compartir todo su conocimiento. Pero prendan la cámara, no el micrófono. Señor Mauricio, saludos en esta noche. Perdón por la llegada un poquito tarde. Lo importante Gracias, es llegar. Pavel, muy claro todo. Nosotros no decimos doctor ni nada de eso, sino compañero. Compañero Pavel, este aplauso que estas mujeres y estos hombres le van a dar es porque usted lo merece, porque tiene un conocimiento muy bueno sobre la reforma de la laboral. Entonces le invito a que le demos un aplauso. Excelente, compañero, por su explicación e intervención. Y para terminar, a los nuevos que están por hoy nuevo aquí en la escuela Germán Rojas Niño, el link de hoy sirve para cada 8 días. Y no les voy a decir el nombre, pero el próximo sábado también nos acompaña un funcionario o funcionaria del gobierno del cambio, que nos va a hablar de otra reforma. Pero para no quedar mal, no digo el nombre. Nos vemos el sábado a las 7. Ok, compañero Mauricio, un fuerte abrazo, bendiciones de acá de la costa. Gracias. Abrazo. Para podernos conectar el sábado. Si no logramos. Bendiciones a todos, compañeros y compañeros. Que tengan una feliz noche. Bueno, feliz noche. Compañeras. ¿Por dónde nos envían el link, compañero? Para el sábado. Yo le hago una pregunta. ¿Quién le invitó a esta sesión, compañera? Yo vi el link en un grupo y entré. Guarde el link, guarde ese mismo link. Fabiola la invitó. Guarde el link, compañera. En ese mismo link, listo.
El mismo link. Y el canal. Y en el canal. Y el canal en YouTube, el que quiera volver a ver el video o los anteriores videos, se llama en YouTube Escuela Germán Rojas Niño. Buenas noches a todas y a todos.